Se va 2021, adiós 2021 con todos nuestros dolores, pasiones, carencias, inquietudes, ansiedad. ¿Cuál es la noticia más importante para el ser humano, para el mundo en el 2021? Y ahora vamos con Jorge para la réplica, para que tú también hagas la réplica, y aquí es donde se pone muy jugoso y el público puede incluso construir argumentos propios allá en su casa. Jorge, a ver, ¿qué es más peligroso entonces para la especie humana? ¿Lo que tú planteas o lo que plantea Javier? Este coronavirus que ha estado pues mostrándole a la historia y al mundo y al ser humano que está muy mal, que hay un desequilibrio total, que hay una crisis de valores, una crisis social, una crisis política, una crisis económica, y que la ha acrecentado además, o lo que tú nos estás diciendo de la pérdida de poder de Estados Unidos. ¿Qué sería más riesgoso para la humanidad? Si ver a un Estados Unidos que se hunde, o si ver cómo los gobiernos no pueden manejar una crisis mucho más allá de lo médico, sino que expone toda esta ambivalencia, tanto de la teoría de la conspiración como la falta de vacunación. O sea, a ver, ¿cómo defiendes tu idea ante esta que te pone Javier? Y eso se lo voy a hacer también a Javier. Jorge, adelante. Sí, gracias. Caramba, bueno, es que estoy también absolutamente de acuerdo con lo que dice Javier. O sea, no puedo negar esa realidad. De hecho, cuando recibí la gentil invitación a participar en este programa, he de confesar que pasó por mi mente, perdón por hablar en primera persona, que pasó por mi mente el tema del COVID-19, con todas las implicaciones que conlleva en cuanto al riesgo de censura. Ahora, abonando a lo que dice Javier, ya en algún momento, y regresaré a defender la hipótesis que expuse al inicio, ya en algún otro programa contigo, Roberto, un servidor había dicho que COVID-19 era 11 de septiembre, segunda parte. ¿Sí me explico? O sea, en ese sentido, por supuesto que sería la noticia principal a nivel actual, de repercusión, digámosle, en este preciso momento. Ya lo estamos viendo. Protestas, voy a tener que ser muy cauto para evitar una sanción, pero cualquier cantidad de protestas contra medidas impuestas por gobiernos. Javier ha estado muy cerca de ellas. Acá en América la cosa está mucho más relajada en ese sentido, y con eso dejo los puntos suspensivos. Ahora, me voy al tema del debilitamiento de los Estados Unidos a nivel global, que también tiene repercusiones sanitarias. O sea, en realidad estamos hablando de dos temas que serían uno. Y no es que esté rehuyendo un debate,
sino que con la luz que aportó Javier, bueno, se ve más claro. Mira, Estados Unidos va a quedar como pivote de un continente, el continente americano, tal y como fue diseñado por las élites, en especial por la de los Rockefeller con su comisión trilateral. Estados Unidos, entonces, tendrá su poderío de vacunas, ¿no? Aquí el presidente de México, pues, extiende la mano y pide vacunas a los Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa con Rusia? Rusia tiene su propio poderío sanitario. Y ese poderío sanitario, aunado a su poderío militar, aunado a su poderío energético, aunado a su poderío geopolítico, entiéndase, por ejemplo, Siria, entiéndase, por ejemplo, Irán. Entonces, el tema de coronavirus le consolidará a Moscú una mayor área de acción. ¿Y qué va a pasar con China? Pues exactamente lo mismo. A ver, no me vaya a suceder lo que a algún político en tiempos de Luis Echeverría, que por cierto los de México actual se parecen mucho a los de entonces, cuando le preguntaron ¿y en qué nos beneficia o nos perjudica tal cosa? Y dijeron, pues ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. A ver, recalco, lo que pasó el 6 de enero de este año agónico 2021, lo único que anticipa es que para el 2040, 2050, el poder estará repartido entre 3 bloques. Estados Unidos en América, Rusia en Eurasia y China en el lejano oriente. Y en cuanto al COVID, bueno, pues el COVID viene a ser un instrumento más de control, tanto para las élites acá, como para las élites que dominan por allá, ¿no? Y no provocará eso, Jorge, ¿no provocará eso revueltas a nivel global? No por la cuestión médica, sino por la cuestión de la pobreza y por la cuestión de la injusticia social y por la falta de planes de todos los gobiernos por controlar. Sí, podría ser. Por supuesto que podría ser, porque entre los sectores más informados se cuestiona, tengo que ser muy cuidadoso con el lenguaje, pero gracias, hay cuestionamientos severos. Incluso los medios de las élites, sobre todo las occidentales, ya las están difundiendo. O sea, eso es inocultable e incuestionable. Y a eso agrégale no solo el problema del desarrollo económico desigual, sino agreguemos otro problema muy grave, el de la mala gestión del agua, que agrava la pobreza y que agrava las enfermedades de los pueblos pobres. Pero perdónenme, me he extendido mucho. Javier, discúlpame. Roberto, te devuelvo, si es que no tienes inconveniente. Gracias. A ver, Javier, pues entonces ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que el coronavirus sea mucho más, o la pandemia sea mucho más importante que ver a un Estados Unidos que araña el hegemón y no quiere perder, y eso podría provocar sin duda en el Donbass, por ejemplo, una guerra, en el estrecho de Taiwán una guerra, y una guerra ya sería frontal, porque ya no serían subsidiarias, sino sería frontal con Rusia o con China? Esto no llevaría a la catástrofe al mundo entero. ¿No podría ser desde ese sentido más importante y afectaría más a la humanidad entera que el propio coronavirus? O como lo apunta también Jorge, ¿no sería el coronavirus una extensión de esa pérdida de poder de Estados Unidos, haya sido complot, conspiración o no, error del laboratorio de Wuhan? Pues también muchos dicen que fue soltado a propósito
para que frenar la producción económica de China y así Estados Unidos se pudiera volver a consolidar. No lo sé, a ver, ¿qué nos explicas y cómo defiendes también tu hipótesis, por favor? Bueno, estoy de acuerdo con Jorge en términos de su análisis sobre Estados Unidos, aunque tengo un par de cosas que quisiera añadir. Para mí el coronavirus no es una señal, es una especie de síntoma de una crisis del sistema. Que el coronavirus ha puesto en evidencia sobre el tapete la crisis de un sistema que no funciona. Cuando termina la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en 1989, Estados Unidos toma la hegemonía. Termina la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética desaparecen, se disuelven y Estados Unidos y sus aliados occidentales se quedan sueltos en pampa, como dicen en Argentina. Entonces, hablabas, Jorge, precisamente de un tema con el cual estoy de acuerdo. Putin ya en esa época expresaba su preocupación por la intensidad con la cual la OTAN se extendió hacia los antiguos países de Europa del Este que conformaban el Pacto de Varsovia. Creo que Polonia fue el primer país, a pesar de que había un compromiso no escrito pero verbal entre Gorbachev y Reagan primero y después Bush, de no acelerar o no extender a la OTAN hacia las fronteras o la área de influencia de Rusia, o lo que quedaba de la antigua Unión Soviética, la Federación Rusa, digamos. Entonces ya Putin en esa época, mucho antes de que fuera candidato de nada, y había expresado su preocupación en público, cuando había sido dejado de ser un funcionario de la KGB, de la antigua KGB. Pero hay un elemento me parece crucial. Como te decía, el coronavirus es un síntoma antes que una consecuencia. Una delegación de la Organización Mundial de la Salud que fue a China ha concluido que no se plantó el coronavirus en este laboratorio chino. Independientemente de lo que pensemos, lo que ocurre es que puso en evidencia las carencias que tiene el sistema. Ahora, respecto a la hegemonía de Estados Unidos, yo creo que la gran preocupación que tiene Estados Unidos ahorita es China. China ha adquirido una hegemonía grande en términos económicos, una de las grandes economías del mundo. China tiene muchos bonos de deuda en Estados Unidos, muchas inversiones en los bonos de deuda de Estados Unidos, lo cual pone a Estados Unidos en una posición bastante vulnerable con respecto a su poderío económico, pero al mismo tiempo creo que uno de los elementos clave para mí, antes del coronavirus, que puso en evidencia las debilidades de Estados Unidos, es la crisis financiera del año 2008-2009. Que fue producto de la desregulación de los mercados financieros propiciado por Reagan y Margaret Thatcher en Reino Unido. Esa desregulación de los mercados financieros da origen a la famosa crisis financiera del año 2008-2009, una crisis financiera que puso en peligro la economía mundial, debido a que esa desregulación creó el libertinaje con el cual las organizaciones financieras, sobre todo aquellas de préstamo de hipotecas, se soltaron y crearon una crisis sumamente seria, donde los estados, como el caso del Reino Unido, como el caso de la Unión Europea, como en el caso de Estados Unidos, tuvieron que subsidiar y apoyar a estas organizaciones, estas instituciones financieras que estaban a punto de quiebra porque hacían peligrar el sistema capitalista en ese momento. Entonces, eso es un elemento clave en entender cómo las carencias del sistema capitalista quedaron en evidencia durante la crisis financiera del año 2008-2009. Con respecto a la hegemonía de Estados Unidos, evidentemente con el gobierno de Trump esta hegemonía empezó a perder lustre debido al resentimiento que existía dentro de los aliados de Estados Unidos con respecto al discurso hostil que tenía Trump. Trump tenía razón en una cosa muy interesante. Él pedía a los demás miembros de la OTAN que pusieran más recursos, lo cual es correcto porque Estados Unidos, Reino Unido, y tengo entendido que un país de Europa del Este, no recuerdo en este momento cuál, son los que más aportan para el financiamiento de la OTAN. Entonces Estados Unidos decía, si ustedes no aportan más, nosotros no podemos seguir apoyándolos, algo en lo cual tenía razón Trump, irónicamente, pero eso hace perder confianza en el liderazgo de Estados Unidos. Cuando cae Trump, Biden quiere retomar ese liderazgo, pero ese liderazgo es un liderazgo de alguna manera débil porque al acelerar la salida de Estados Unidos de Afganistán, muchos aliados occidentales de Estados Unidos los agarró fríos, como decimos en mi tierra, en pijamas, como decimos en el Perú, y se mostraron bastante, digamos, descolocados.
obviamente el Reino Unido siguió, porque el Reino Unido siempre sigue como comparsa lo que hace Estados Unidos. O sea, y el coronavirus acelera de alguna manera ese síntoma de carencias de un sistema que no ha sabido satisfacer no solamente las necesidades de la población, sino al mismo tiempo su propio sistema, su propia estructura, política, económica y social. De manera que en ese sentido, y ha acentuado en Estados Unidos la gran diferencia entre pobres y ricos. De manera que estamos hablando de un país como Estados Unidos que efectivamente sigue teniendo hegemonía, pero que de alguna manera con Trump la perdió, y Biden no ha logrado, a pesar de que ha tendido un puente a sus aliados occidentales, no ha logrado de alguna manera recuperar la iniciativa a partir de la salida de Estados Unidos de Afganistán, que ya la había anunciado Trump. Y no le quedaba otro remedio a Biden que seguir esa política. No podía dar marcha atrás porque ya estaba en marcha ese tren y no podías detenerlo a riesgo de tener un accidente o sufrir un descarrilamiento de ese tren. De manera que en ese sentido estamos hablando de algunos elementos, y China, por supuesto, ha adquirido un poder económico muy, muy grande. En el caso de Rusia, el problema que tiene la Unión Europea en este sentido, Europa en general, es la dependencia que tiene de los suministros de gas de Rusia hacia Europa. En ese sentido, aunque Putin diga que no, él está utilizando el gas como una arma política, a decirlo un momentito, ustedes me necesitan a mí, no se metan mucho conmigo porque yo puedo cortarles el gas, y de qué van a vivir. Evidentemente ahorita tenemos el caso de Ucrania, ¿no? En el sentido en la que medida en que Estados Unidos ha dicho que si es que Rusia invade Ucrania, esto va a tener consecuencias serias. Ucrania no es parte de la OTAN, pero Ucrania está rodeado de países miembros de la OTAN. Con respecto al conflicto de guerra del que tú hablabas, yo creo que no ocurriría, porque no es la primera vez que estamos en una situación parecida. Durante la Guerra Fría tuvimos ese problema, acuérdate de la crisis de los misiles, que nunca llegó a empeorar, pero yo creo que siempre a veces se esperan que se llegue al borde de un conflicto armado para dar marcha atrás, porque saben perfectamente bien que siendo países con poderío nuclear, tienen que tener mucho cuidado de cómo van a utilizar su poder. De manera que yo creo que lo que están haciendo es una especie, un juego de ajedrez en el cual ambos, las piezas negras y las piezas blancas, depende de uno de a cuál atribuimos qué color, están jugando una estrategia y viendo hasta qué punto pueden ganar, pero no van a llegar al jaque mate. Va a haber una negociación antes que se llegue a un conflicto abierto. Un conflicto abierto sería sumamente grave. De manera que en ese sentido estoy de acuerdo contigo sobre los peligros que pueden existir en relación a un conflicto, pero creo que se llegaría a un acuerdo, por lo menos a una tregua larga que impide este conflicto. De manera que en ese sentido yo creo que podemos, sin no estar totalmente seguros que no va a ocurrir este conflicto, creo que es posible pensar que no se va a llegar a una situación de ese tipo. Esperemos que no, por lo menos. En fin, devuelvo el micrófono, Roberto. Gracias, Javier. Bueno, pues ya nos vamos. Jorge, tu conclusión, lo que quieras decir, como siempre, pero también si nos puedes dar un mensaje, pues a todos los que nos escuchan, los que nos ven, y pues tu conclusión, por favor, de este año que se acaba, 2021, por favor, y que vemos ya el amanecer del 2022. El año que se avecina se muestra complejo, con la posibilidad de que se incrementen los conflictos, las políticas sanitarias y de control ordenadas por diversos gobiernos. A nivel de una guerra caliente en lo que es Ucrania, por ejemplo, coincido con Javier. Se ve muy cuesta arriba, a pesar de que el gobierno ucraniano se deja manejar en este ajedrez político del que hablaba Javier también, como un alfil. Es mucho lo que está en juego. De hecho, lo que está en juego es prácticamente la sobrevivencia de buena parte de la humanidad. Entonces, difícil que lleguen a un conflicto caliente allí y también a un
conflicto caliente en Taiwán. Quisiera decir, antes de concluir, que en el caso de China, el crecimiento que ha tenido esta nación también se ha debido al apoyo que le han dado las élites occidentales, en especial las élites que son coordinadas por el ex secretario de Estado y ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de nombre Henry Kissinger. Kissinger fue el que llevó a Nixon a principios de los 70 a China. Y Kissinger fue el que le dijo a los norteamericanos, está escrito en sus memorias, que Estados Unidos tendrían que acostumbrarse a gestionar, a relacionarse con otros polos de poder. Los grandes consorcios transnacionales o pannacionales que tienen su sede en Occidente tienen grandes plantas en China. Y los chinos, por supuesto, los dejan operar, les dan mano de obra barata, los trabajadores no se pueden manifestar en contra, la fuerza del Partido Comunista, pero a cambio China se está quedando con tecnología. Y finalmente, decirle a todos, espero que la batería aguante, ya conecté en mi computadora, que les deseo una feliz Navidad, les deseo mucha salud para el siguiente año. Agradezco enormemente la oportunidad a Roberto, a Shadi, a todo el equipo de Detrás de la Razón, a todos los panelistas de los cuales he aprendido mucho, al público que con sus comentarios favorables o críticos nos enseñan, y que hago votos porque en el 2022 las sociedades encuentren una mayor justicia y donde no haya seres humanos de primera y de segunda, como sucede en las potencias occidentales y como también sucede, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde las poblaciones como la Palestina son vistas como de segunda categoría. Roberto, muchas gracias, mis mejores deseos. Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, gracias. Javier, pues tu conclusión y tu mensaje de fin de año o de amanecer del 2022, lo que tú quieras, por favor, adelante, Javier, te escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Sí, un saludo, comparto con él el saludo a todo el equipo de Detrás de la Razón, que mantiene de manera perseverante y terca y testaruda un programa que tiene mucha acogida en América Latina. Estoy de acuerdo con Jorge. Ha sido un año muy duro para muchos, en algunos casos, discúlpenseme que hable de algo personal, he perdido gente muy cercana a mía, ya sea por el coronavirus o por cáncer, de manera que ha sido un año sumamente duro en lo personal, pero ha sido un año que ha puesto a prueba nuestra capacidad para resistir, nuestra capacidad, pero al mismo tiempo la generosidad humana. El Servicio de Salud en el Reino Unido ha mostrado su compromiso y su vocación de servicio de una forma francamente abrumadora y conmovedora. Yo diría que soy un tanto optimista para el año 2022 por una razón muy sencilla, porque hemos tocado fondo de alguna manera. El coronavirus y otro tipo de conflictos han puesto en evidencia las carencias que tenemos que corregir. Jorge mencionaba el 6 de enero, los que vimos por televisión lo que estaba ocurriendo ahí, en mi caso una cosa bastante curiosa y medio surreal, porque es el día de mi cumpleaños, de manera que yo celebré mi cumpleaños viendo un intento de golpe de Estado en Estados Unidos, algo totalmente surrealista, que no esperaba que iba a ocurrir, pero en fin, un cumpleaños memorable. Nos dejó claro que la democracia es un bien muy frágil, que en una democracia como la de Estados Unidos, imperfecta como toda democracia, pero democracia al fin y al cabo, con todos sus defectos y todas sus limitaciones, es algo que puede sufrir y puede perderse. Pero al mismo tiempo creo que soy optimista en la medida en que hay una vocación de servicio en términos del pueblo en general con respecto
al prójimo con relación al coronavirus. Creo que hay un cuestionamiento serio por parte de los pueblos del mundo con respecto a la forma en que sus gobiernos han manejado el coronavirus. En este país, en el Reino Unido, el rechazo a la corrupción y a la ineficiencia del gobierno de Boris Johnson ha sido brutal, francamente brutal. Sus antiguos aliados le han dado la espalda a Boris Johnson a pesar de que era el gran ganador de las elecciones. Eso es una buena noticia en términos de buscar una alternativa progresista que lamentablemente en el caso del Reino Unido no está en el Partido Laborista, pero está en el pueblo llano. Son las comunidades, son los pueblos, digamos, indígenas, los que están luchando contra el cambio climático, que lo hemos mencionado ya en el programa anterior, que están luchando contra el coronavirus, que están buscando alternativas. Yo creo que la solución de los problemas del mundo no están en los gobiernos, sino están en los gobernados, que no se sienten representados por los gobiernos. Y yo creo que ahí radica el secreto de una recuperación de nuestra humanidad, como fuente, digamos, como fuerza para cambiar el mundo y para mejorarlo. Termino deseándoles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo que sea mejor que este, que ha sido sumamente duro para muchos de nosotros. Una felicitación muy grande detrás de la noticia, a ti, Roberto, por mantener este programa con esa terquedad tan positiva que tienes, y esperamos seguirlo viendo el próximo año. Y quiero pensar, como Jorge, que el año nuevo va a ser mejor. Va a ser un año en el cual este año nos ha puesto a prueba nuestra humanidad, y creo que esa prueba la vamos a pasar, con una nota alta en el año 2022. Esperemos que ese sea el caso, por lo menos. Javier, adelante. Muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. De verdad les agradezco, como siempre. Es un placer, mi reverencia, mi aplauso, porque pues ustedes nos iluminen siempre, ese es mi deseo, y por todo lo que han hecho, porque finalmente uno como espectador, aunque por ejemplo muchos no estén de acuerdo con uno o con otro, le dan las herramientas para poder construir muchas estructuras para poder entender el mundo. Gracias, Jorge, gracias, Javier, un gran abrazo de feliz Navidad y lo mejor para ustedes y su familia siempre. Y para usted que nos está viendo, también mucha salud, muchas felicidades, feliz Navidad, pero sobre todo, nunca, bueno, ese es un deseo, no sé si esté mal, pero nunca pierda la semilla de la luz, de la esperanza, de que aunque todo esté cayéndose, de aunque todos estén muriendo, la esperanza siempre es esa flor que nos alimenta el alma. Buenas noches y feliz Navidad. Yo, I pitch wisdom for the kidsdom. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zipper. My jeans seams got ashes from the plane. I'm elevating and crashing in the bed, but instead I hit my rooftop and watch the world go, penning this shit inside my journal. Look up at the stars as I burn slow. Head to the Ville over by Strauss. We in the house with the herbal.